Cuando nos mudamos a Brookhaven, me dije a mí mismo que iba a ser un nuevo comienzo. Nueva ciudad, nuevo mercado laboral para ella. Nuevos vecinos que saludarían desde sus entradas mientras fingían no juzgar tu césped. El tipo de lugar lleno de gente sonriente que habla suavemente pero chismorrea ruidosamente. No lo odiaba. Tampoco lo amaba. Simplemente lo acepté. ¿Cómo aceptas que la leche caduca mañana, pero aún así la echas en tu café hoy? La vida funciona así. Aprendes a sorber y no pensar demasiado. Me presentaré como la gente lo hace en círculos de conversación trivial cuando alguien inevitablemente pregunta, ¿entonces, a qué te dedicas? Antes de sumergirnos más profundamente en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un me gusta, comenten y presionen el botón de hype para impulsar este canal y que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. Mi nombre es Ethan. Tengo 38 años. Trabajo en la reparación de equipos industriales, un trabajo práctico, trabajo con las manos, un trabajo que deja callos y manchas de grasa. No importa cuánto jabón uses, tus manos dicen la verdad. Las mías siempre lo han hecho. Quizás por eso noté que sus manos empezaron a decir mentiras. Su nombre es Lillian. Es inteligente, encantadora, divertida de esa manera en que otras personas se ríen primero y tú te ríes después porque te das cuenta de que el chiste no era realmente divertido, pero su confianza hacía que pareciera que sí. Solía tocarme el brazo cuando se reía. Ya no lo hacía. También lo noté. Nos mudamos por lo que educadamente llamamos un cambio en sus prioridades profesionales, lo que se traducía libremente en que quería más dinero y más atención de lo que nuestra ciudad natal podía ofrecer. Y, sinceramente, no la culpaba. La ambición no es un pecado, pero debía haber prestado atención a donde le gusta anidar la ambición. Generalmente se asienta donde la atención es más fácil, donde la admiración es barata, donde alguien más ya construyó la plataforma, y todo lo que necesitas hacer es pararte en ella y sonreír. Su nuevo trabajo era en una firma de consultoría corporativa en el centro. Edificio de cristal, vestíbulo con temperatura controlada, el tipo de oficina donde la gente dice cosas como démosle seguimiento y hagamos un acercamiento sin ironía. Fui allí una vez para llevarle el almuerzo. Nunca volví. Algo en ese lugar se sentía como si llevara el uniforme equivocado en el evento equivocado. Cuando lo conoció, ella no sabía que él era su jefe. Eso es lo que me dijo después con una risa, como si fuera una anécdota peculiar de comedia romántica. Es curioso cómo la gente cuenta historias de manera diferente cuando no se dan cuenta de que están confesando. Dijo que solo hablaron casualmente sobre películas, viajes, comidas favoritas. Recuerdo que me pareció extraño la frecuencia con la que hablaba de sus opiniones después, como sus preferencias comenzaron a reemplazar las suyas. Antes odiaba la comida tailandesa. De repente, amaba la comida tailandesa. Antes no le gustaba el arte moderno. De repente, pensó que el arte moderno era emocionalmente crudo. Observas cómo cambian pequeños detalles y te dices a ti mismo que es solo crecimiento personal. Eso fue lo que me dije a mí mismo. La gente supera los viejos suéteres. Quizás también superan a los viejos maridos. La primera señal de alarma no fue nada dramático. Era un martes. Ella sonreía a su teléfono, no reía. Sonreía en silencio para sí misma. El tipo de sonrisa que alguien hace cuando se siente visto por alguien por quien quiere ser visto. Le pregunté con quién hablaba y ella dijo, solo cosas del trabajo. Sin dudar. La respuesta fue demasiado fluida. Las respuestas fluidas son peligrosas. Las respuestas honestas tropiezan un poco. Pausan. Se afianzan. Las mentiras corren limpias. Una semana después, se quedó hasta tarde por un proyecto. Luego otra semana, luego 2 veces por semana, luego cada 2 días. Dijo que yo estaba siendo paranoico cuando le pregunté qué era el proyecto. No estaba siendo paranoico. Estaba siendo un marido. Le di el beneficio de la duda más tiempo del que debí. Es extraño cómo la lealtad te ciega exactamente en los lugares donde deberías estar mirando. Y entonces llegó el cumpleaños. Quería celebrarlo en un acogedor bar de vinos que parecía el interior de un tablero de Pinterest.
Luces tenues, estanterías de madera forradas con plantas, el sutil aroma de velas caras que pretendían no ser caras. Me dijo que ya había enviado las invitaciones, así que le pregunté casualmente, como quien pregunta qué aperitivo planean pedir. ¿Quién viene? Oh, compañeros de trabajo y algunos vecinos y amigos que he hecho aquí. Lo soltó rápidamente, demasiado rápido, luego como una ocurrencia tardía. Oh, y Nathan. No había escuchado ese nombre antes, lo cual era interesante considerando cuánto había escuchado sobre todos los demás. ¿Nathan quién? Le pregunté con calma, como si la pregunta fuera inofensiva. ¿Mi jefe? Lo dijo como si le sorprendiera que yo no lo supiera ya. Como si, obviamente, yo supiera su nombre. Yo no, y su tono me dijo que ella sabía que yo no. Me apoyé en la encimera de la cocina, sorbiendo café que de repente no podía saborear. ¿Por qué tu jefe viene a tu cumpleaños? Se encogió de hombros como si fuera lo más normal del mundo. Nos hemos hecho muy buenos amigos. Él es un gran apoyo. Me ha ayudado mucho desde que nos mudamos. Ahora es parte de mi vida. Parte de su vida. Asentí lentamente. Entonces dije la frase que más tarde se sentiría como una profecía grabada en piedra: si invitas a tu jefe a tu cumpleaños, se acabó. Me miró, confundida, ofendida, enojada, todo a la vez. Estás siendo controlador, inseguro, celoso. Es solo amistad. Las típicas frases, guionizadas, practicadas, casi seguras, excepto por el ligero temblor en su mandíbula. Ese temblor decía la verdad. No grité, no amenacé, no sermoneé. Simplemente repetí, con calma: si él viene, se acabó. Ella no respondió. Solo me dio esa mirada que la gente pone cuando cree que está lidiando con un desafío, no con un límite. La gente siempre se revela más claramente cuando cree que no enfrentará consecuencias. La noche de la fiesta, la observé arreglarse. Se puso un perfume que no había olido en meses. Llevaba un vestido que nunca usaba para mí. Se peinó de forma diferente. Cuando salió del dormitorio, no parecía mi esposa. Parecía la fantasía de otra persona. El bar de vinos estaba lleno de risas suaves, tintineo de copas, luz tenue que oculta los defectos y expone las verdades. Saludé a gente que apenas conocía. Sonreí. Interpreté al marido educado. Ese es el disfraz que los hombres usan antes de que la escena cambie. Y entonces la puerta se abrió. Él entró. Nathan, más alto que yo, con una mandíbula más limpia, zapatos caros, el tipo de hombre que parece creer que se merece cada habitación en la que entra. Mi esposa se iluminó. Se iluminó de una manera que no la había visto brillar por mí en mucho tiempo. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba brillando. Así es como sabes que es real. Hablaron uno al lado del otro, demasiado cerca. Su mano rozó su brazo. Ella no lo notó. Él sí. Luego vinieron los brindis. Alguien le entregó una copa y le dijo que dijera algo para la homenajeada. Dijo algo dulce, algo halagador, algo personal. Todos se rieron. Luego se inclinó y la besó. No un beso de amigo, no un beso educado, un beso con historia detrás. Y yo no reaccioné. No grité. No rompí una copa. Simplemente saqué mi teléfono y tomé una foto. Porque esa es la cosa de la verdad. No necesita sonido. Solo necesita ser vista. Esperé. Dejé que el momento se prolongara. Dejé que los susurros comenzaran. Dejé que las primeras olas de incomodidad ondearan por la habitación como un cambio repentino de temperatura. Luego levanté mi copa. Con calma, firme, lo suficientemente bajo para que todos se inclinaran para escuchar, lo que significaba que nadie podía apartar la mirada. A mi esposa, dije, qué mujer tan fiel tengo. La habitación se congeló. Ella palideció. Su mano se apartó de su cintura. Y fue entonces cuando todo comenzó. El silencio no es realmente silencioso. Tiene peso. Tiene forma. Tiene un pulso. La habitación no solo se quedó en silencio. Se derrumbó. Las conversaciones se cayeron a mitad de la frase.
Las risas murieron a medio formar. Incluso la música pareció bajar de volumen como si no quisiera involucrarse. Los ojos de Lillian se clavaron en mí, grandes, frenéticos, de repente humanos de una manera que no había sido en meses. El jefe, Nathan, parpadeó lentamente como alguien que se despierta de un hermoso sueño que no se dio cuenta de que era público. Algunas personas jadearon. Alguien derribó un vaso. Y aún así, yo solo me quedé allí, sosteniendo mi bebida, sosteniendo esa única foto en mi teléfono como un cuchillo silencioso y pulido. No levanté la voz. No acusé. Simplemente dejé que la verdad existiera. La verdad es un arma nuclear. Detonada o no, todos en el radio de la explosión saben lo que acaba de pasar. Lillian dio un paso hacia mí, con los labios entreabiertos, susurrando mi nombre como si yo fuera un niño al que necesitaba calmar. En lugar de un marido al que acababa de humillar. Ethan, comenzó. Pero su voz se quebró en mi nombre. Es curioso, de verdad. No había dicho mi nombre con ninguna emoción en meses, pero ahora temblaba como si significara algo para ella. Di un paso atrás, no dramático, solo lo suficientemente preciso como para que todos vieran que ella había perdido el derecho a la cercanía. Ese pequeño movimiento aterrizó más fuerte que cualquier bofetada. Nathan intentó hablar. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Era uno de esos tipos pulcros, siempre bajo control, el tipo de hombre que practicaba expresiones en los espejos del baño antes de los eventos sociales. Pero no hay espejo que te prepare para ser expuesto. Tragó saliva, se ajustó la chaqueta, se alisó el pelo. Señales de pánico disfrazadas de compostura. Casi me reí. Alguien finalmente rompió el silencio. Algún compañero de trabajo suyo, una mujer con una voz demasiado aguda para la situación, balbuceó, quizás deberíamos calmarnos todos. Lo cual era hilarante porque yo era el más tranquilo de la maldita habitación. Levanté mi vaso ligeramente. Disfruten la noche, dije, y me fui. Sin portazo, sin salida dramática, simplemente me fui, dejándolos marinar. El aire frío de la noche golpeó como un bautismo. Por primera vez en meses, sentí que mis pulmones se expandían por completo. No fui a casa. ¿Conduje? Solo conduje por carreteras vacías, pasando por barrios que no reconocía. Ventanas abiertas, la noche engulléndome por completo. No lloré, no grité, no golpeé el volante. Simplemente existí. Fue extraño darme cuenta de que la persona alrededor de la cual construiste tu vida ya te había dejado mucho antes de que te dieras cuenta. Cuando finalmente regresé a casa, la casa estaba a oscuras, excepto por una sola lámpara en la sala de estar. Escuché que la puerta principal se abría detrás de mí antes de que pudiera colgarme la chaqueta. Lillian entró corriendo. Estaba sin aliento, el cabello despeinado, el maquillaje corrido, no por las lágrimas, sino por la velocidad frenética con la que debió haber conducido tratando de arreglar las cosas antes de que se endurecieran. No se dio cuenta de que el cemento ya estaba fraguado. Ethan, dijo, acercándose a mí. No. La palabra salió tranquila, plana, quirúrgica. Por favor, déjame explicarte. Lo vi. Todos lo vieron. No hay nada que explicar. Ella negó con la cabeza violentamente. No fue lo que pareció. ¿Qué parte?, pregunté. ¿El beso? ¿La parte en que brillaste cuando él entró? ¿O los 1000 pequeños comportamientos que llevaron a esta noche? Su boca se abrió y cerró como un pez. Eso era nuevo. Normalmente era elocuente. Suave. Demasiado suave. Las mentiras siempre son suaves. Extendió la mano, los dedos temblorosos. Cometí un error. Un error es dejar caer las llaves. Un error es quemar una tostada. Tú tomaste una decisión. Una y otra vez. La puerta principal se abrió de nuevo con un golpe. Más rápido, más fuerte. Y entonces Nathan irrumpió en mi casa como si fuera suya. Su cara estaba roja, no de vergüenza, sino de pánico. Pánico real. El tipo de pánico que te golpea cuando las consecuencias llegan más rápido de lo que se pueden formar las excusas. ¿Qué hiciste?, le gritó a Lillian. No a mí,
a ella. Interesante, ¿verdad? No le preocupaban sus sentimientos. Le preocupaba su vida. Ella se dio la vuelta. Nathan, por favor. La empresa. Su voz se quebró. Recursos humanos me llamó. Legal me llamó. Mi abogado me llamó. Dijeron que se abrió una investigación por conflicto de intereses. ¿Sabes lo mal que se ve esto? ¿Sabes en qué posición me has puesto? Me quedé inmóvil, observando, en silencio, dejando que su pánico llenara el espacio como humo. Finalmente me miró. ¿Nos denunciaste? No, dije simplemente. Su cara se torció de confusión. ¿Entonces qué? Envió una copia del beso al director de cumplimiento de su empresa, dije. Sin acusaciones, sin declaración, solo pruebas. Ellos pueden sacar sus propias conclusiones. Lillian jadeó como si la hubieran apuñalado. La boca de Nathan se abrió. Eso es todo, dijo, con la voz quebrada. Eso es suficiente, respondí. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todos en esa habitación esta noche lo saben. Nathan dio un paso adelante, inflándose como si quisiera recuperar terreno. Yo no me moví. No necesitaba hacerlo. Hombres como él son pavos reales. Se desmoronan ante la ausencia de público. ¿Crees que esto me asusta?, escupió. Ya estás asustado, le dije suavemente. Parpadeó. Y ahí estaba. ¿Miedo? Solo un parpadeo, pero real. Se giró hacia Lillian. Arréglalo. Arréglalo ahora. Ella nos miró a ambos con pura incredulidad. ¿Cómo? Me encogí de hombros ligeramente. No puedes. Algo dentro de ella se rompió entonces. No dramático, solo perceptible, como un cable demasiado tenso que finalmente se rompe. Se desplomó ligeramente, los hombros cediendo hacia adentro, la primera señal de que la realidad la alcanzaba. Nathan caminaba como un animal enjaulado. Esto me va a arruinar. No, corregí. Te revelará cosas muy diferentes, me miró. Hijo de un vengativo. Di un paso lento hacia él. No amenazante, solo cerca. Lo suficientemente cerca para que se diera cuenta de que yo lo superaba en peso, de que trabajaba con mis manos, de que no temía las consecuencias porque ya había perdido lo que él temía perder. Mi voz salió tranquila, casi suave. Si fuera vengativo, te habría golpeado en ese bar. Recuerda eso. Dejó de respirar durante 2 segundos. Pude escucharlo. Lillian finalmente encontró su voz. Ethan, puedo arreglar esto. Hablaré con recursos humanos. Lo explicaré. ¿Explicar qué?, pregunté. ¿Qué arruinaste tu matrimonio por un hombre que ahora solo está molesto porque podría perder su trabajo? Sus labios temblaron. Todavía te amo. Oh, dije, asintiendo una vez. Así que esa es la frase que vamos a usar. Es verdad, insistió, acercándose, intentando tocarme. Y me reí. Silencioso, corto, agudo. No, Lillian, dije. Amabas la versión de mí que nunca puso un límite. Ella se congeló. Nathan finalmente recuperó el valor suficiente para hablar. Si haces algo más. ¿Qué? Pregunté, genuinamente curioso. ¿Qué me harás, Nathan? No respondió porque no había nada que pudiera decir que no lo hiciera parecer más pequeño. Se fue rápido, enojado, como un hombre que intenta huir de su propio reflejo. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Lillian se quedó allí, las lágrimas ahora brotaban. Lágrimas reales, no teatrales. Ethan, te lo ruego. No te rindas con nosotros. Y la miré. Realmente la miré. Vi a la mujer con la que me casé, a la mujer a la que amaba, a la mujer en la que confiaba. Luego vi a la mujer que sonreía a otro hombre de la misma manera que solía sonreírme a mí. La mujer que dijo solo cosas del trabajo, cuando ya se había ido. La mujer que creyó que nunca tendría consecuencias. No me rendí, dije. Tú te fuiste.
Yo solo estoy aceptando la vacante. Ella se quebró por completo, los hombros temblaban, sollozos silenciosos, las manos cubriendo su cara como si la verdad fuera demasiado brillante para mirarla. No la consolé. Pasé junto a ella hacia el pasillo. A mitad de camino del dormitorio, hice una pausa y dije sin mirar atrás, por cierto, no te molestes en dormir en nuestra habitación esta noche. Luego cerré la puerta. No di un portazo, solo la cerré, porque la finalidad no necesita volumen. Dormí sorprendentemente bien esa noche. Extraño, considerando que la mayoría de los hombres en mi posición estarían golpeando paredes, golpeando almohadas, deambulando por la casa a las 3 de la madrugada susurrando, ¿cómo pudo ella? ¿Cómo pudo ella? Pero la verdad es que ya sabía cómo. Lo sabía antes de tener pruebas. Lo sabía antes del beso. Lo había sabido cuando empezó a sonreírle a su teléfono. Cuando empezó a hacer preguntas que no requerían mis respuestas. Cuando empezó a sonar como una mujer que ya se había ido a medias. La mente lucha contra la incertidumbre. Una vez que la incertidumbre desaparece, el dolor cambia de forma. Se vuelve algo más agudo, algo con dirección. Cuando me desperté, la casa estaba en silencio. Revisé mi teléfono. 3 mensajes de texto de ella. Una llamada perdida. No abrí ninguno. No por despecho, solo por indiferencia. Eso, creo, fue lo que más la asustó. Estaba sentada en la isla de la cocina cuando salí, pálida, con los ojos hinchados. El tipo de mirada que alguien tiene después de llorar, no por unos minutos, sino por horas. Las manchas de rímel en sus mejillas me dijeron que no había soñado la noche anterior. Se enderezó cuando me vio, como si hubiera ensayado algo. Ethan, ¿podemos hablar? Abrí el refrigerador, me serví un vaso de jugo, tomé un sorbo. No apresurado, no dramático, solo viviendo. El simple acto de moverme sin necesitarla la inquietó. Dijiste que no querías una explicación, continuó su voz. Pero necesito darte una. No, dije, dejando el vaso. Necesitas dártela a ti misma. Yo ya entiendo lo que pasó. Ella parpadeó rápidamente, tratando de no llorar de nuevo. No quise que pasara. No lo planeé. No tienes que planear traicionar a alguien, respondí. Solo tienes que dejar de elegirlos. Ella se encorvó hacia adelante, con los codos en el mostrador, las manos cubriendo su cara. Ethan, te amo. Esa palabra no significa lo que tú crees, dije. La usaste como condimento. La espolvoreas cuando las cosas saben mal. Le tembló la respiración y aún así no sentí nada. O más bien, sentí algo mejor que nada. Claridad. Cogí mis llaves. ¿A dónde vas?, susurró. Al trabajo. ¿Así de simple? Como tú, dije. No me volví a mirarla. La oí llorar de nuevo mientras cerraba la puerta. El trabajo fue una bendición esa mañana. Las máquinas no mienten. Un rodamiento roto es un rodamiento roto. Un motor gripado es un motor gripado. Un tornillo gira o no gira. No hay subtramas emocionales, ni ambigüedad moral, ni preguntarse qué quiso decir alguien cuando dijo algo. Simplemente arreglas lo que está roto. Envidiaba la simplicidad. Pero la realidad no es simple. Y mi realidad me esperaba en el estacionamiento cuando terminé mi turno. Nathan apoyado en su coche, con los brazos cruzados, tratando de parecer compuesto, fallando. Me detuve a 10 pies de él, no agresivo, no asustado, neutral. Le dejé elegir el tono de esta interacción. Necesitamos hablar, dijo. No, dije. Él exhaló frustrado. Mira, no sé lo que crees que estás haciendo, pero estás arruinando más que solo tu matrimonio. Estás arruinando mi carrera, mi vida. Besaste a mi esposa en una habitación llena de gente, dije. Si tu vida es lo suficientemente frágil como para ser destrozada por la verdad, eso no es culpa mía. Dio un paso más cerca. No hicimos nada malo. Lo miré fijamente, dejando que el silencio respondiera lo que no necesitaba palabras. Bajó la mirada y luego volvió a intentarlo. No lo hicimos.
Solo. Los sentimientos se desarrollaron y... No tienes que justificarte ante mí, dije. Simplemente no pretendas que fue inocente. Tragó saliva. Observé cómo su nuez de Adán subía y bajaba como si intentara no ahogarse con la realidad que había construido para sí mismo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Nada, dije. Nada de ti. Eso es una mierda, espetó. No habrías enviado esa foto de otra manera. ¿Quieres venganza? ¿Quieres hacernos daño? Consideré eso. No, dije, no quiero hacerte daño. El dolor se desvanece. Quiero que pierdas algo que nunca podrás recuperar. Se puso rígido. Sabía exactamente lo que quería decir. Reputación, imagen, identidad, el yo que había cultivado para que otros creyeran en él. No puedes simplemente, comenzó. Ya lo hice. Su cara se retorció como la de un hombre que se da cuenta de que la tormenta ya ha golpeado y él todavía está sosteniendo un paraguas. Intentó un último ángulo. ¿De verdad crees que esto te ayuda? ¿Crees que ella se quedará contigo ahora? ¿Crees que te respetará después de esto? Me encogí de hombros. Esto no se trata de retenerla. Se trata de no cargar más con la culpa de haberla perdido. Se congeló porque no estaba preparado para eso. Pensó que yo estaba luchando por retenerla. No, yo estaba luchando por enterrar la versión de mí que toleraba las mentiras. Retrocedió, se metió en su coche, se fue rápido, no enojado, asustado. Bien. Todavía no fui a casa. En cambio, conduje al único lugar al que vas si quieres saber la verdad sobre un pueblo. El gimnasio. Un gimnasio de boxeo específicamente. El tipo donde el aire huele a sudor y vieja esperanza. Donde los hombres no hablan mucho a menos que tengan algo que decir. Donde las reputaciones se construyen sobre cómo te mueves, no sobre lo que afirmas. El dueño, Rey, asintió cuando entré. Tipo grande, barba gris, ceño fruncido permanente. El tipo de hombre que te ama más cuanto menos hablas. ¿Guantes?, preguntó. Asentí. Sin charlas, sin condolencias, sin ¿cómo estás? Él sabía. Todos lo sabrían pronto. Las noticias se difunden más rápido entre los lugares donde los hombres sudan, sangran o beben. Golpeé el saco hasta que me dolieron los nudillos a través de los vendajes. Hasta que mis brazos se sintieron pesados, hasta que mi mente dejó de reproducir su cara y comenzó a reproducir solo movimiento, giro de hombro, pivote de cadera, extensión, retroceso, control, precisión, impacto. El dolor también es simple. Cuando me detuve, Ley vertió agua en un vaso de plástico y me lo entregó. ¿Estás golpeando o corriendo?, preguntó. Ya no corro, dije. Él asintió una vez. Bien. Eso fue todo. Sin consejos, sin sermones. Hombres como Rey no te insultan asumiendo que eres débil. Cuando llegué a casa, la casa estaba más limpia de lo que había estado en meses. Su mecanismo para lidiar con la culpa. Fregar el suelo. Evitar la verdad. Estaba sentada en el sofá con un cuaderno lleno de promesas, el tipo que la gente hace cuando tiene miedo de perder algo. Contacté a Recursos Humanos, dijo en voz baja. ¿Por qué?, pregunté. Para aclarar la situación, para decirles que fue consensual, que no hubo coacción, que no fue un abuso de autoridad. Me senté en la silla frente a ella. ¿Crees que eso le ayuda? Su voz se quebró. No quiero arruinarle la vida. Solo. No quiero que se destruyan mutuamente. Me recosté. Ya lo hicimos. Simplemente no te diste cuenta hasta que el humo te picó en los ojos. Ella se encogió como si la hubiera golpeado. Bien. No porque quisiera lastimarla, sino porque quería que finalmente sintiera algo real. Ella se secó la cara. ¿Qué pasa ahora? Separamos las cuentas, dije. Dividimos la casa. Se lo decimos a amigos y familiares nosotros mismos, así controlamos la narrativa. Después de eso, nos encargamos del papeleo. Me miró fijamente. ¿Así que eso es todo? 18 años y eso es todo.
Terminaste esos 18 años hace meses, dije. Simplemente no me lo habías dicho todavía. Ella sollozó de nuevo. El tipo de sollozo profundo y desesperado. El tipo que sacude el cuerpo. El tipo que intenta retroceder el tiempo. No me moví. No la toqué. Consolarla ahora se sentiría como darle morfina a alguien que necesita sentir la herida si va a aprender de ella. Eventualmente, recuperó el aliento. Hubo un largo y vacío silencio. Luego susurró, «¿Vas a hacerle daño?» No, dije, y lo decía en serio. No físicamente. No iré a la cárcel por ninguno de los dos. Ella levantó la vista, los ojos llenos de miedo. ¿Entonces qué? Sonreí ligeramente. La verdad hará el trabajo por mí. No tengo que fabricar nada. Solo tengo que asegurarme de que la verdad llegue a los lugares correctos en los momentos correctos. Se estremeció porque entendió exactamente lo que eso significaba. No violencia, no caos, conciencia, decadencia social, reputación podrida, relaciones que se desmoronan lenta y públicamente. El tipo de caída que nadie ve venir hasta que los cimientos ya se han desmoronado. Susurró, no eres el hombre que creía que eras. Me puse de pie, ¿no? Finalmente dejé de ser el hombre que contabas que sería. Y ese fue el primer momento en que se dio cuenta. Yo no estaba tratando de recuperarla. Me estaba convirtiendo en alguien a quien ella debería temer. Alguien que no alzaba la voz, alguien que no arrojaba cosas, alguien que planeaba, alguien que esperaba, alguien que no tenía nada que perder. Nadie es más aterrador que el hombre que se quedó en silencio después de amar ruidosamente. Y yo apenas estaba empezando. No le hablé durante 3 días. No en el dramático silencio de la puerta cerrada de golpe y el volumen alto teatral. No, este era el tipo de silencio más tranquilo. El tipo que sabe a metal en la boca. El tipo que deja el aire denso. El tipo que deja que cada pensamiento resuene el doble de fuerte. Caminaba por la casa como un fantasma, cuidadosa con sus pasos, como si el suelo se hubiera vuelto de cristal fino y pudiera caer a través de él si respiraba demasiado fuerte. Hacía café para 2 todas las mañanas, aunque yo no lo bebía. Bajaba el volumen del televisor a apenas audible. Susurraba llamadas telefónicas, susurraba disculpas a nadie, susurraba mi nombre a veces como si pudiera invocar al hombre que solía ser. Pero ese hombre se había ido. O más exactamente, había estado cubierto bajo capas de tolerancia durante demasiado tiempo. Y ahora esas capas se desprendían como pintura en la humedad. El silencio era el puente entre quién yo era y quién me estaba convirtiendo. Y durante ese silencio, lo observé a él, no a ella, ya no. Empecé a observarlo a él porque mientras ella se derrumbaba bajo su propia culpa, él se movía, intentando controlar las consecuencias, intentando adelantarse a la narrativa. Eso es lo que siempre hacen hombres como Nathan. Creen que si hablan primero, ganan la verdad. Pero la verdad no pertenece a la persona más ruidosa. Pertenece a la primera persona que deja de mentir. Seguí con mi rutina, pero mis ojos estaban abiertos ahora. Noté cómo la gente me miraba en el supermercado. No con lástima, no con juicio, curiosos, hambrientos de detalles. Los pueblos pequeños y las ciudades medianas funcionan de la misma manera. Las noticias no viajan. Se extienden como humo, como perfume, como una infección. La foto había circulado. Quizás no la foto misma, pero la historia de la foto. Las historias se extienden más rápido que las pruebas. No alimenté los rumores. No necesitaba hacerlo. La verdad es oxígeno para el chisme. Crece sin esfuerzo. Empecé a hacer algo más también. Empecé a recopilar información, no para manipular, no para fabricar, solo para entender. Porque una vez que entiendes cómo se rompe algo, aprendes a romperlo el resto del camino. El primer lugar al que fui fue su lugar de trabajo. No para confrontar a nadie. No entré gritando. No monté una escena. Entré al vestíbulo como cualquier visitante, asentí a la recepcionista y dije que estaba allí para recoger algo de mi esposa. Educado, tranquilo, olvidable.
La recepcionista, una mujer de unos 50 años con los ojos cansados y sabelotodo de alguien que ha visto demasiados romances de oficina salir predeciblemente mal, me dio una mirada que reconocí inmediatamente. Simpatía mezclada con confirmación. No necesitaba decir nada. Su silencio decía, tú eres el marido. Esperé en una silla cerca del ascensor. No tuve que esperar mucho. Compañeros de trabajo pasaban, me miraban, fingían no volver a mirar, susurraban en las esquinas. El aire estaba denso con esa mezcla de chismorreo y culpa que solo las oficinas corporativas y los sótanos de las iglesias producen. Un hombre, de unos 30 y tantos años, con las mangas enrolladas, el anillo de casado brillando como una insignia de protección moral, se detuvo cerca de mí. No se presentó, solo dijo en voz baja, te merecías algo mejor. No respondí. Él no esperaba que lo hiciera. Se alejó con la velocidad de alguien que quería ayudar, pero no quería ser visto ayudando. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no era solo un secreto. Esto era un secreto a voces, lo cual es peor porque significaba que la gente había visto las señales mucho antes que yo. Y nadie dijo nada. No porque quisieran protegerla, sino porque no era su vida. Y la gente solo interviene cuando le importa. A nadie le importábamos ninguno de los dos. En realidad, les importaba el entretenimiento. Subí en el ascensor hasta su piso. Ella no sabía que iba a ir. Esa era la cuestión. Las puertas se abrieron y allí estaba, inclinada sobre el escritorio de alguien, con la voz fina y exhausta, intentando fingir que el mundo no se había inclinado. Cuando me vio, su corazón se detuvo. Siempre puedes saber cuando el corazón de alguien se detiene, incluso si sigue respirando. Ethan susurró como si mi nombre fuera algo frágil. No caminé hacia ella. No hablé. Solo miré más allá de ella hacia su oficina. La puerta estaba cerrada. Cobarde. Ella siguió mi mirada y el pánico cruzó su rostro. Por favor, no lo hagas. No estoy aquí por él, dije. Todo el piso pareció inclinarse, con las orejas detrás de los monitores de las computadoras, los ojos fingiendo leer hojas de cálculo. Me llevó a una pequeña sala de conferencias, con las manos temblorosas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Para entender la historia que le contaste a todo el mundo, dije. Ella se encogió. No le conté a nadie. No tenías que hacerlo. Ya lo sabían. Sus ojos se llenaron de nuevo. No me di cuenta. ¿No te diste cuenta de que la gente nota cuando reemplazas un centro gravitatorio por otro? Pregunté. La gente ve a dónde va la atención. La atención siempre deja huellas. Se sentó con fuerza como si sus piernas cedieran. Nunca dejé de amarte, dijo de nuevo. La estudié. No la mujer con la que me casé, la mujer en la que se había convertido después de tomar su decisión. Elegir a otra persona no siempre es un acto de amor. A veces es un acto de cobardía. A veces es querer sentirse deseado sin tener que ser conocido. No le di una respuesta. Simplemente me fui. El siguiente lugar al que fui fue el bar cerca de su oficina. El lugar donde los consultores y analistas van a desahogarse mientras fingen que no están ahogando su insatisfacción en cócteles caros. El camarero la conocía. El camarero también lo conocía a él. Los camareros siempre lo saben todo. Pulía un vaso mientras yo me sentaba, me miró con reconocimiento, pero sin sorpresa. Whisky. Claro. Vertió sin medir. Eso me dijo que me había estado esperando. Apoyó los codos en la barra. Tú eres el marido. He oído ese título mucho últimamente, dije. Sonrió. La gente habla. Lo sé. Me estudió durante un largo momento, tratando de decidir si estaba allí para iniciar una pelea o para terminar una. ¿Quieres saber lo que todos notaron primero?, preguntó finalmente. No, dije. Quiero saber lo que nadie dice en voz alta. Él asintió lentamente. La forma en que ella esperaba que él hablara antes de reaccionar, dijo. Cada vez que hablaban, ella lo miraba primero para saber qué expresión poner, qué opinión adoptar, qué emoción mostrar. No hacía eso contigo. Contigo,
ella reaccionaba primero y luego tú reaccionabas a ella. Con él, ella reflejaba. Exhalé un pequeño y silencioso reconocimiento. ¿Por qué eso importa?, se preguntó a sí mismo después de decirlo. Porque reflejar, dije, es cómo se comporta la gente cuando quiere algo de alguien. Él asintió. Sí, dijo. Sí, eso encaja. Me sirvió otro. ¿Quieres saber la parte que incomodó a todo el mundo? No, dije, dímelo de todos modos. La forma en que él hablaba de ti, dijo, como si fueras un sustituto, como si fueras la foto de antes, como si él fuera la mejora. No reaccioné. No externamente. Internamente, algo se reajustó. No ira, propósito. Terminé la bebida, pagué, di una buena propina para que respondiera si volvía. Salí. Esa noche, me senté solo en mi coche frente a nuestra casa durante 20 minutos antes de entrar. No porque no quisiera entrar, sino porque quería entrar a mi casa en mis propios términos. Todo a partir de ahora sería en mis propios términos. Cuando entré, ella estaba sentada en el suelo de la sala de estar, rodeada de fotos impresas, recuerdos, entradas de cine, notas de amor que nos habíamos escrito años atrás. Había abierto todos los cajones, todas las cajas, todos los contenedores de recuerdos que teníamos. Como si estuviera intentando volver a pegar nuestra historia antes de que terminara. Encontré esto, susurró, con voz fina. Olvidé cuánto nos amábamos. No me senté. El amor no se desvanece, dije. Se entierra bajo nuevas decisiones. No olvidaste amarme. Simplemente elegiste amar a otra persona. Su cara se arrugó. No lo amo, susurró. Sí, dije suavemente. Si lo haces, solo que no de una manera que dure. Amas la forma en que te hace sentir deseada. No lo amas a él. Amas el reflejo de ti misma que ves en él. Ella no lo negó. La culpa hace a la gente honesta de maneras silenciosas. Me miró con los ojos brillantes, con la última esperanza desesperada de una persona que se ahoga y se agarra a cualquier cosa. No me has gritado, dijo. No has tirado nada. No me has maldecido. Sigo esperando que explotes. Negué con la cabeza. Estás esperando lo incorrecto, dije. La explosión ya ocurrió. Simplemente no la escuchaste. Yo soy el silencio después de ella. Se cubrió la boca con ambas manos. Las lágrimas corrían. No lágrimas manipuladoras. Lágrimas reales. Pero las lágrimas reales no deshacen las decisiones, y mi claridad no flaqueó. Ya no era el marido afligido. Era el hombre que reestructuraba mi vida y la suya y la de él con cuidado, deliberadamente, sin rabia, sin desorden, sin errores. Preguntaste qué pasa ahora, dije en voz baja. Ella asintió. Esta es la parte en la que empiezas a entender lo que se siente perder algo lentamente. Y entonces entré al dormitorio, cerré la puerta, sin portazo, solo la finalidad. La semana siguiente se sintió como estar parado sobre un lago congelado, esperando escuchar dónde se rompería el hielo. Todo parecía tranquilo en la superficie. Pero cada sonido tenía peso. Cada paso importaba. Cada palabra se volvía más nítida. Lilian y yo existíamos en la misma casa como dos extraños que alquilaban habitaciones adyacentes. No peleamos. No hablamos. Nos movíamos el uno alrededor del otro como fantasmas que recordaban dónde solían estar las paredes. Yo dormía en la habitación de invitados. Ella dormía en la nuestra. Dejó de usar perfume. Yo dejé de preguntar si comía. Ya no estábamos casados. Éramos simplemente dos personas viviendo las secuelas de algo que ya había muerto. Pero mientras ella se encogía de culpa, yo me movía en silencio, con precisión. Ya no actuaba por rabia o desamor. Actuaba por estrategia. Hay una diferencia entre reaccionar al dolor y responder a la traición. El dolor te hace impulsivo. La traición te hace enfocado. El dolor quiere gritar. La traición quiere tallar. Nathan intentó llamarme 2 veces. No respondí. Me envió un mensaje de texto una vez.
Un párrafo largo sobre querer manejar esta situación con madurez y respeto. El tipo de mensaje de texto en el que casi puedes saborear la desesperación detrás de la frase educada. No respondí. Hombres como él hablan demasiado. El silencio los aterroriza. El silencio los obliga a escuchar su propia conciencia. Y su conciencia es siempre la única voz que han intentado ahogar con más fuerza. Pero no iba a construir mi siguiente movimiento a su alrededor. Lo iba a construir alrededor del mundo que le importaba, su credibilidad social. Comencé yendo al gimnasio más a menudo, no porque necesitara desahogarme, sino porque necesitaba afinar la precisión. El boxeo es un lenguaje de distancia y tiempo. Tus puños importan menos que tu comprensión del impulso. Cada combinación comienza antes de que tu mano se mueva. La estrategia ocurre un aliento antes de la violencia. Y hombres como Nathan se desmoronan bajo la proximidad. Una noche, después de una larga sesión, salí al estacionamiento al anochecer, el sudor enfriándose en mi piel, el aire denso y cálido. Fue entonces cuando vi su coche. Caro, limpio, un vehículo comprado para ser visto, no usado. Se apoyaba en él como si posara para un cartel de reclutamiento corporativo. Se enderezó en cuanto me vio. Esta vez, no parecía asustado. Parecía enojado. Bien, Ethan, dijo, dando un paso adelante. Estamos hablando ahora. Me sequé el sudor de la frente con una toalla. No apresurado, no nervioso. No tenemos nada de qué hablar. Su mandíbula tembló. Mi trabajo está en juego. Sí, dije simplemente. Sí, eso es todo lo que tienes que decir. Encontrarás otro, dije. Hombres como tú siempre lo hacen, solo que no aquí. Sus fosas nasales se dilataron. Eso me dijo que había tocado la fibra sensible. No le tenía miedo a perder su empleo. Le tenía miedo a perder su identidad. El prestigio no es solo un beneficio. Es un escudo. Hombres como él usan la imagen como armadura. Despoja la imagen y no tienen piel. Crees que me estás castigando, dijo. Pero también la estás castigando a ella. No, dije. Ella se castigó a sí misma. Le tembló la respiración. No se esperaba eso. Esperaba que yo asumiera la responsabilidad de su dolor porque eso es lo que ella siempre asumió que yo haría. Me miró de otra manera entonces, no como un obstáculo, sino como un espejo. Por primera vez, entendió que yo no estaba tratando de arruinar su vida. Estaba tratando de poner fin a la versión de mí mismo que le permitía creer que podía tener la mía. Dio otro paso más cerca, con el pecho hacia afuera, tratando de parecer más grande. Era casi divertido. Era el tipo de hombre que creía que los conflictos se podían manejar con volumen y postura. Asumió que yo retrocedería. No lo hice. Estaba lo suficientemente cerca como para ver el pulso en su cuello. Golpéame, dijo. Vamos. ¿Quieres golpearme? Hazlo. No, dije suavemente. No necesito golpearte para romperte. Me di la vuelta para pasar junto a él. Fue entonces cuando cometió su error. Me agarró del brazo. Fue instinto, irreflexivo, emocional. Un hombre actuando por miedo, no por control. En el segundo en que su mano se cerró en mi brazo, el mundo se estrechó. La memoria muscular se activó antes que el pensamiento. Pivoté mi peso, atrapé su muñeca y me acerqué a él. No para golpearlo, sino para ocupar espacio. Esa es la parte que hombres como él no entienden. No necesitas golpear a alguien para dominarlo. Solo necesitas mostrarles que su cuerpo ya no les pertenece. Su espalda golpeó el costado de su coche. Mi mano reposaba en su hombro, ligera, controlada, suave, pero él podía sentir la fuerza detrás de ella. Se congeló, no porque no pudiera moverse, sino porque se dio cuenta de que aún no lo había golpeado. Y la mente le hace cosas mucho peores a un hombre que cualquier golpe. Me incliné lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir mi aliento en su oído. No vas a contar tu versión de la historia, dije. No vas a manipularla. No vas a decir que lo que pasó entre tú y ella fue complicado.
No vas a decir que fue inesperado o emocional o significativo. No vas a decir nada en absoluto. Lo sentí temblar. No vas a hacer nada, continué. Vas a quedarte quieto. Vas a dejar que la verdad se asiente. Y cuando lleguen las consecuencias, vas a aceptarlas. Exhaló temblorosamente. ¿Y si no lo hago? Di un paso atrás una pulgada para que pudiera ver mis ojos. Entonces dejo que la verdad haga el trabajo, dije. Y empiezo a hacer el trabajo yo mismo. Tragó saliva. ¿Me estás amenazando? No, dije. Te estoy explicando el futuro. Lo solté. No se movió. No respiró. Solo miró fijamente. Y me alejé. No rápido, no triunfante, solo firme, como alguien que ya había hecho las paces con el resultado. Cuando llegué a casa, Lilian estaba sentada en las escaleras, con las rodillas pegadas al pecho, el pelo recogido en un moño desordenado que parecía haberse deshecho 6 veces. Parecía no haber dormido. Me vio entrar. ¿Dónde estabas?, preguntó. ¿Con quién? ¿Importa? Ella se encogió como si las palabras fueran balas. A mí sí, susurró. Eso es irónico, dije. Porque lo que hiciste no te importó a ti cuando debió hacerlo. Me miró como si se estuviera ahogando y yo fuera lo único seco que quedaba en el mundo. Por favor, no hagas esto, dijo, con la voz quebrada. ¿Qué estoy haciendo?, pregunté. Te estás convirtiendo en alguien a quien no le importa a nadie. Estudié su rostro. La desesperación, el miedo. No era el miedo a perder el amor. Era el miedo a perder la familiaridad. No te importé, dije, cuando tenías que hacerlo. Solo estoy aprendiendo de ti. Ella cerró los ojos. Las lágrimas resbalaron. Suaves, lentas, agotadas. Ethan, sé que crees que no merezco nada de ti, pero por favor no te conviertas en alguien cruel. Me quedé en silencio. Luego dije, no me estoy convirtiendo en alguien cruel. Me estoy convirtiendo en alguien que ya no permite que la gente lo trate como si fuera una opción. Le tembló la respiración. Entendió. Realmente entendió. Esto no era venganza. Esto era metamorfosis. Y ella era el catalizador, no la razón. Susurró una última cosa. ¿Todavía me amas? No dudé. Sí, dije, pero amarte y quedarme contigo no son lo mismo. Ella se quebró por completo, no en voz alta, no dramáticamente, simplemente se quebró. Y pasé junto a ella, subí las escaleras, hacia el pasillo oscuro. No para dormir. Ya no dormía mucho. Ya no necesitaba descansar. Estaba despierto ahora, completamente despierto. Por primera vez en mucho tiempo. A la 4ª semana, algo había cambiado en la atmósfera de la casa. Ya no era tensión. La tensión implica una cuerda tensa entre 2 personas. Esto era diferente. La cuerda había desaparecido. Cortada limpiamente. Ya no había tirones. Solo pesos separados donde cayeron. Lilian había dejado de intentar hablarme. Se movía como una persona que vive dentro del contorno de su propia vida, vacía, resonando. A veces preparaba la cena y la dejaba tapada en la estufa sin preguntar si yo tenía hambre. A veces la comía, a veces no. Ya no preguntaba qué noches llegaba tarde a casa. Sabía que la respuesta ya no le pertenecía. Era fascinante observar cómo evolucionaba la culpa. Al principio, la culpa había sido frenética, suplicante, negociadora, implorante. Luego se volvió apologética, suave, llorosa, pequeña. Luego se volvió silenciosa, no resuelta, simplemente ahogada. Como si entendiera que ninguna cantidad de remordimiento revertiría la gravedad. No había vuelta atrás. No estábamos peleando. Eso era lo extraño. Uno pensaría que la traición termina en gritos. Pero el verdadero final siempre es más tranquilo. La traición no explota. Se asienta. Pero mientras ella se encogía, el mundo que nos rodeaba también estaba cambiando. Los chismes habían madurado.
Tenían forma ahora, estructura, dirección. No impulsé ninguna narrativa. No hice llamadas. No escribí mensajes. No necesitaba hacerlo. Simplemente coloqué la verdad en lugares donde la verdad se amplifica naturalmente. La fiesta de cumpleaños había estado llena de testigos. Testigos con redes sociales, cónyuges, amigos, compañeros de trabajo, chats grupales, círculos de noches de vino. Y noticias como las nuestras no eran solo información. Eran entretenimiento. La gente devora historias que les permiten sentirse moralmente superiores. Y nada les da más satisfacción que regañar por la caída de otra persona. Escuchaba fragmentos de eso que me llegaban indirectamente como estática de radio que captaba una señal. La besó delante de su marido. Jesús. Ella lo invitó a propósito. Quería que la atraparan. No gritó. Solo brindó y la expuso. La cosa más fría que he oído. Su jefe, sin embargo. Eso es un lío. Siempre parecían demasiado cercanos en la oficina de todos modos. La voz de una mujer en un pasillo de supermercado. Me siento tan mal por él. Es tan callado. Se nota que la amaba. Un hombre en el estacionamiento de la ferretería. Él lo está manejando mejor de lo que yo lo habría hecho. Yo estaría en la cárcel. Estos no eran cumplidos. Eran reconocimientos. Y el reconocimiento es como cambia el poder. Nathan, mientras tanto, se estaba desmoronando a cámara lenta. Había sido suspendido a la espera de una revisión independiente de la ética interpersonal y los estándares de liderazgo. Lenguaje corporativo para, quédate quieto mientras decidimos cuán públicamente te vamos a destruir. Todavía tenía sus ingresos, pero su reputación se había ido. Su influencia se había ido. Su caminar confiado había sido reemplazado por algo frágil. Un caminar que intentaba parecer casual pero no podía ocultar la vacilación. La gente que antes gravitaba hacia él ahora lo evitaba como una erupción contagiosa. La muerte social llega antes que las consecuencias prácticas. Así funciona la humillación. Y Lillian, ella también caminaba por esa caída. Él había sido su puerta dorada a una nueva vida. Ahora era un techo que se derrumbaba. El día que vi su teléfono vibrar con su nombre y ella no contestó. No por rectitud, sino por miedo. Entendí algo claramente. No estaban enamorados. Estaban en una conspiración. Y los conspiradores se desmoronan tan pronto como el techo se agrieta. Más tarde esa noche, se me acercó en el pasillo, ya no lloraba, solo estaba cansada. Terminé con él, dijo. Con voz firme, demasiado firme, practicada. Lo sé, dije. Sus ojos parpadearon. ¿Cómo? Porque él nunca fue el punto, dije. No dejas a una persona por otra. Dejas a una persona porque ya te fuiste antes de que se dieran cuenta. Ella tragó saliva. Quiero intentar reconstruir. Asentí una vez, no como acuerdo, sino como reconocimiento. Creo que quieres eso, dije. Pero querer deshacer algo no significa que la cosa no haya sucedido. Ella cerró los ojos. Ethan, ya no sé quién soy. Sí, si lo sabes, dije. Simplemente no te gusta. Ella se encogió, pero no discutió. Eso era nuevo. Estaba aprendiendo. No rápido, pero aprendiendo. La siguiente fase llegó en silencio. Empecé a salir por la noche. No a clubes, no a bares, no a citas. No necesitaba distracciones. Necesitaba observación. Necesitaba un mapa de influencia. ¿Con quién pasaba el tiempo antes? ¿Quién la valoraba? ¿Quién la envidiaba? ¿Quién creía sus historias? ¿Quién dudó de ella desde el principio? Los ecosistemas sociales siempre tienen depredadores y carroñeros. Y cada traición está rodeada por ambos. No saboteé nada directamente. No inicié rumores. Simplemente confirmé verdades cuando me preguntaron. La verdad es contagiosa cuando se deja caer en el ambiente adecuado. Como colocar una chispa cerca de la hierba seca. Por ejemplo, una mujer que conocíamos del barrio me detuvo afuera de la casa.
Me dijo suavemente, escuché que ustedes están pasando por algo. Lo siento mucho. La miré con calma. Besó a su jefe en su fiesta de cumpleaños, dije. No lo imaginé. No malinterpreté nada. No entendí mal el contexto. Lo vi. Sin emoción, solo un hecho. La mujer parpadeó. S.O. viajaría y desarrollaría dientes y regresaría afilado. No porque yo lo pidiera, sino porque la verdad se extiende más rápido cuando cae en bocas que aman el sabor del juicio. No tenía que odiarla para que las consecuencias cayeran. Solo tenía que dejar de protegerla. Una tarde, la encontré sentada en la sala de estar con un portal de empleo abierto en su portátil. Lo miraba como alguien mira el agua cuando está aprendiendo a nadar y sabe que al agua no le importa si se ahoga. Se están distanciando de mí en el trabajo, dijo en voz baja. La gente es educada, pero no cálida. Así es como la gente trata una casa con daños por humo, dije. No saben si el fuego se ha apagado. Su voz se quebró. No pensé que esto me seguiría para siempre. No lo hará, dije. Pero te seguirá el tiempo suficiente. Ella levantó la vista bruscamente. ¿Estás disfrutando de esto? No, dije, estoy presente para ello. Eso caló más profundo que cualquier acusación. Me miró como si yo fuera alguien a quien nunca había conocido, lo cual era exacto porque nunca me había conocido de verdad. Había conocido la versión de mí que amaba sin límites, que creía que la lealtad era seguridad, que creía que hacer lo correcto le daría lo correcto a cambio. Ese hombre se había ido. Yo no lo maté. Ella lo mató de hambre. Simplemente dejé de alimentar lo que ella mató de hambre. Unos días después, el jefe hizo su movimiento. El último movimiento que los hombres como él siempre hacen. Se apareció en nuestra casa de nuevo. Esta vez tarde en la noche, golpeando la puerta, no enojado, desesperado. Abrí la puerta lo suficiente para verlo, no lo suficiente para invitarlo a entrar. Parecía arruinado. No físicamente. Físicamente, parecía el mismo. Pero el brillo se había ido, la confianza, la actuación curada. Parecía un hombre que había aprendido que la admiración tiene fecha de caducidad. Por favor, dijo, por favor, anula lo que sea esto. Por favor, dile a la empresa que fue mutuo, que no fue depredador, que no fue. Fue mutuo, dije. Ese es el problema. No fue forzado. Fue elegido. Él me miró como si lo hubiera apuñalado porque reconoció la verdad y la odió. No tienes que destruirnos, susurró. No estoy destruyendo nada, dije. Simplemente estás viendo finalmente el costo de lo que ya hiciste. Él dio un paso adelante. Yo salí, cerrando la puerta detrás de mí, bloqueando el interior, bloqueándola a ella. Si iba a haber un momento aquí, nos pertenecía a nosotros, no a ella. Él negó con la cabeza. Lágrimas, no dramáticas, reales, pequeñas, exhaustas. Creí que te dejaría, dijo. Creí que me quería. Asentí. Lo hizo, hasta que no. Él miró al cielo, la risa se quebró como algo fracturado. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, dije. Aprendes a vivir sin aplausos. Se cubrió la cara con las manos. No la amaba, susurró. Lo sé, dije. Ella no me amaba. Lo sé, repetí. Me miró entonces. Realmente miró. ¿Todavía la amas? Sí, dije. ¿Y aún así la dejas ir? Sí. Exhaló un sonido hueco y roto. Luego dijo algo que no esperaba. Eres el mejor hombre. No, dije. Solo soy el que aprendió más rápido. Él asintió lentamente. Luego se fue. No dramáticamente. Simplemente se adentró en la oscuridad. Y yo me quedé allí en el porche, respirando una noche que no era fría ni cálida, solo clara. La claridad se siente como oxígeno cuando te has estado ahogando en silencio durante meses. Volví a entrar. Ella estaba de pie cerca del pasillo, con los ojos rojos, habiendo oído solo fragmentos. Se acabó, susurró.
No, dije. Porque este no fue el final. Este fue el punto medio. La parte donde la verdad ya no es nueva. La parte donde las consecuencias se asientan. La parte donde las identidades cambian. La parte donde la historia se agudiza en lugar de desvanecerse. La parte donde dejo de responder a la traición y empiezo a construir lo que viene después. El cambio no ocurrió de golpe. Nunca lo hace. Los finales no llegan como tormentas. Se asientan como polvo. Lentos al principio, luego de repente por todas partes. Lillian empezó a despertarse antes de lo habitual, como si tuviera miedo de ser sorprendida dormida mientras su vida se desintegraba. Preparaba el desayuno. No comía. Se vestía con cuidado para ir a un lugar de trabajo donde nadie la miraba a los ojos. Volvía a casa moviéndose como alguien que se prepara para un impacto. Yo no le dije que se quedara. No le dije que se fuera. Dejé que la gravedad hiciera lo suyo. La gente cae más fuerte cuando no hay una mano que los atrape y tampoco una mano que los empuje. Solo la comprensión de que no queda nadie a quien culpar por la caída. Fue en ese silencioso derrumbe donde aprendí la verdad que no había conocido. Ella no solo me estaba engañando. Estaba planeando. Hay una diferencia. Engañar es un impulso. Planear es una intención. Lo descubrí de la forma en que se descubren la mayoría de las verdades. No buscándolo, sino buscando otra cosa completamente diferente. Estaba en el armario del pasillo tratando de encontrar el cable de extensión de repuesto cuando derribé una bolsa de lona que estaba detrás de los abrigos de invierno. Los papeles se esparcieron por el suelo, carpetas, una solicitud de alquiler impresa, una lista de empresas de mudanzas recomendadas, capturas de pantalla de listados de apartamentos, correos electrónicos confirmando visitas, fechados, organizados, con sellos de tiempo, de hacía semanas. Ella había estado a medio camino de salir de nuestra vida antes de la fiesta de cumpleaños. No me había dejado porque se enamoró de él. Me había estado reemplazando antes de que yo siquiera me diera cuenta de que estaba siendo sustituido. Me quedé allí mucho tiempo sosteniendo la solicitud de alquiler, no conmocionado, no enojado, simplemente comprendiendo. La traición no comenzó con el beso. Comenzó en el momento en que ella decidió construirse una salida y dejarme seguir construyendo un hogar. Cuando ella entró por la puerta esa tarde, yo estaba sentado en la mesa de la cocina con los documentos extendidos frente a mí. Ella se congeló en el umbral. Por un largo momento, no habló. Luego bajó su bolso, lo colocó suavemente sobre el mostrador y se sentó frente a mí sin que se lo pidieran. Sus manos se plegaron en su regazo como una estudiante esperando ser interrogada por una directora a la que respeta y teme al mismo tiempo. Estabas planeando mudarte, dije. No una acusación, solo una declaración de hechos. Ella miró fijamente la mesa, la mandíbula temblorosa. Sí. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, susurró. 3 meses antes de la fiesta de cumpleaños, antes del beso. Antes de que las noches largas se convirtieran en excusas. Antes de que la culpa siquiera entrara en la habitación. Me recosté en la silla. Ella me observó como si mi reacción fuera el veredicto de toda su vida. No querías dejarme, dije. Querías dejar la versión de ti que existía conmigo. Su aliento tembló. Pensé. Pensé que si me convertía en otra persona, podría empezar de nuevo. ¿Y él era la puerta de entrada?, dije. Ella no lo negó. Ni siquiera lo intentó. Pero no te fuiste, continué. ¿Por qué? Ella levantó la vista entonces, los ojos brillantes por las lágrimas. No por mí. Por el reconocimiento de sí misma. ¿Por qué pensé que te desmoronarías?, susurró. Parpadeé lentamente. Ella no se había quedado porque me amaba. Se había quedado porque pensó que la necesitaba. Porque pensó que yo me desmoronaría sin ella. Porque pensó que ella era el centro de mi estabilidad. No amor, responsabilidad. Esa fue su última ilusión. Y cuando no me desmoroné, dije, ¿te diste cuenta de que te habías equivocado? Ella asintió, las lágrimas resbalaban libremente ahora. No sabía que podías sobrevivir sin mí.
No sabía que planeabas sobrevivir sin mí, respondí. El silencio se expandió, llenando cada rincón de la habitación. Ella se cubrió la cara con ambas manos. No sé quién soy, dijo de nuevo, esta vez cruda, despojada de teatralidad. Sí, dije. Sí lo sabes. Simplemente construiste una vida que dependía de ser la frágil, la cuidada, la que necesitaba ser rescatada. Y cuando te diste cuenta de que ya no te veía como alguien a quien rescatar, tu papel desapareció. Sus hombros temblaron, rotos. No por mí, sino por el colapso de su propia narrativa. No me consolé con eso. No había victoria aquí, solo comprensión. Bajó las manos, la voz apenas audible. ¿Qué pasa ahora? Suéltalo, dije. No a mí. A la historia donde tú eres la herida. Ella me miró como si le hubiera entregado algo pesado porque así había sido. La responsabilidad pesa más que la culpa. La culpa es pasiva. La responsabilidad requiere acción. Se puso de pie lentamente, caminó por el pasillo hasta el dormitorio y cerró la puerta. No la seguí. No la miré. La dejé sentarse consigo misma. La habitación más difícil del mundo para sentarse es aquella donde te ves claramente a ti mismo. Al día siguiente, fui a ver a alguien que la había conocido antes que yo. Su hermana Mara, una persona que siempre había observado en silencio en las reuniones, observando a la gente plegarse unos sobre otros como origami. Una persona que no hablaba a menos que ya hubiera entendido la situación más profundamente que las personas que la vivían. Abrió la puerta de su casa adosada y me miró durante 3 segundos demasiado antes de decir, finalmente lo descubriste. Lo hice, dije. Ella se apartó para dejarme entrar sin preguntar por qué estaba allí. Nos sentamos en la mesa de su cocina. Sirvió café para 2. No hablamos hasta que tuvimos las tazas en nuestras manos. Siempre le ha tenido miedo a volverse ordinaria, dijo Mara. Tú le diste una vida estable, amable, predecible. Ella necesitaba eso, pero también se sentía atrapada por el hecho de que nada en su vida juntos demostraba que fuera extraordinaria. Ella lo era, dije. Sí, respondió Mara. Pero no de la manera que ella quería ser. Ella no quería ser extraordinaria de la manera en que el amor hace a una persona extraordinaria. Quería que el mundo le dijera que era especial. Tú la amabas en privado. Él la admiraba en público. La admiración suena más fuerte que el amor. Asentí. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque no estás aquí por respuestas, dijo. Estás aquí por un cierre. Tenía razón. El cierre no es entender por qué sucedió algo. El cierre es entender en quién te convertiste por ello. Ella se está rompiendo, dije en voz baja. Sí, respondió Mara. Porque pasó años construyendo su identidad sobre cómo otras personas le respondían y ahora nadie le responde. ¿Estará bien?, pregunté. Mara me estudió durante un largo momento. Ella aprenderá, dijo. Aprender duele. Terminé el café, me levanté. Mara me puso una mano en el brazo antes de que me fuera. Fuiste un buen marido, dijo. Pero ser un buen marido no significa que estuvieras destinado a quedarte. Asentí. La verdad no consuela. Se asienta. Cuando regresé a casa, Lillian estaba sentada afuera en los escalones delanteros. Sin abrigo, sin teléfono, simplemente sentada, mirando a la nada. Levantó la vista cuando me acerqué. Me voy mañana, dijo. No dramática, no llorosa, simplemente decidida. Me senté a su lado. No lo suficientemente cerca para tocarla, solo lo suficiente para reconocerla. ¿A dónde irás?, pregunté. Tu hermana me encontró un subarriendo temporal, dijo. Buscaré algo más permanente una vez. Una vez que pueda respirar de nuevo. Asentí. Ella exhaló larga y rota. Pensé que lucharías por mí. Lo hice, dije, antes de darme cuenta de que la persona por la que habría estado luchando ya se había ido. Ella cerró los ojos. Las lágrimas resbalaron, pero no las secó. Lo siento, susurró. Lo sé, respondí. Y te creo, pero las disculpas son semillas.
No cambian la cosecha en la que estamos parados. Ella emitió un pequeño sonido herido. No un sollozo, una realización. Nos sentamos así un largo rato. Sin palabras, sin rescate, solo dos personas al final de algo. Cuando se puso de pie, dudó como si quisiera alcanzar mi mano. Pero no lo hizo. Eso también fue crecimiento. Ella entró. Yo permanecí en los escalones, mirando la calle, respirando. No aliviado, no triste, solo firme. Porque el cierre no es el momento en que alguien se va. El cierre es el momento en que dejas de necesitar que se queden. Y yo lo había alcanzado. Ella se fue temprano a la mañana siguiente. Sin despedida dramática, sin última súplica, sin una mirada persistente con música cinematográfica de fondo. Solo el sonido sordo de las ruedas de la maleta rodando por el suelo de madera y el suave clic de la puerta principal al cerrarse. La oí detenerse en el porche, probablemente tomando un último aliento de la vida que estaba abandonando, pero no fui a la ventana a mirar. No necesitaba hacerlo. El matrimonio había terminado mucho antes de la salida física. Las despedidas son formalidades. Esta no requería ceremonia. La casa se sentía más grande cuando ella se fue. No más vacía, más grande, más espacio, más aire, más integridad estructural sin el peso de fingir. Me quedé en la sala de estar un rato, mirando la huella en el cojín del sofá donde ella solía sentarse. Luego me vestí y salí. La mañana era tranquila, lavada de pálido por la luz temprana del sol, un tipo de tranquilidad limpia. No silencio por evitación, sino silencio por completitud. Me paré en el porche y respiré profundamente. No se sentía como pérdida. Se sentía como claridad. Y ahora que ya no reaccionaba a la traición, era libre de actuar con intención. El primer paso no fue emocional. Fue logístico. Abrí una nueva cuenta bancaria, separé las finanzas restantes, documenté el inventario de propiedades, consulté a un abogado. No para luchar, no para castigar, sino para finalizar. No quería dejar grietas para que el futuro sangrara. La precisión es misericordia en situaciones como esta. Cuanto más limpio sea el corte, más rápida será la curación. Una vez que el marco legal estuvo en marcha, cambié el enfoque de ella a él, porque él no había desaparecido de la historia. Evitaba el gimnasio, evitaba los bares, evitaba los restaurantes familiares. Su mundo había comenzado a encogerse una puerta cerrada a la vez. Estaba sobreviviendo pero no viviendo, que es exactamente el tipo de territorio psicológico donde una persona se vuelve volátil. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Necesitaba ver qué tipo de hombre era cuando se le despojaba de la admiración y la adulación. Así que fui a buscarlo, no a su lugar de trabajo. Eso era demasiado predecible. Conduje hasta su edificio de apartamentos alrededor de las 6 de la tarde. La hora en que la mayoría de la gente regresa del trabajo pero aún no se ha puesto su armadura de noche. No llamé. Simplemente esperé. 15 minutos después, salió. Chaqueta arrugada, postura colapsada hacia adentro, ojos escudriñando el suelo como si esperara encontrar una versión de sí mismo que se le había caído en algún lugar. No me vio hasta que me puse delante de él. Se detuvo en seco. Ethan. Dijo mi nombre de otra manera ahora, no como un problema, sino como una consecuencia. Necesitamos hablar, dijo con voz temblorosa. No, dije. Necesitamos terminar. Tragó saliva, su nuez de Adán temblaba. Mira, sé que no me crees, pero no quería que esto sucediera así. No quería que Lillian saliera herida. No quería. No querías consecuencias, lo interrumpí. Querías que la historia se mantuviera cómoda. Su mandíbula se tensó. No pensé que te dejaría. Ella no lo hizo, dije. Yo la dejé ir. Parpadeó, confundido. Luego algo más oscuro cruzó su rostro, la culpa se convirtió en resentimiento. ¿Y qué? ¿Eres el noble, el mártir, el santo?, preguntó, alzando la voz. No, dije, soy el que entendió que una vez que algo se rompe, no lo pegas. Lo tiras y construyes algo nuevo. Dio un paso adelante, la ira ya en sus movimientos. ¿Crees que eres mejor que yo?
No, dije. Creo que eres transparente. Su rostro se sonrojó, pero no golpeó. No era ese tipo de hombre. Era el tipo que imaginaba la confrontación, pero entraba en pánico cuando se volvía física, lo que hacía necesaria la siguiente parte. Pasé junto a él hacia el estacionamiento. Me siguió porque no sabía qué más hacer. Eso es lo que la gente como él hace cuando ha perdido el guión. ¿Siguen? Su coche estaba aparcado cerca del poste de luz más lejano, el sedán elegante y brillante, el coche que costaba más de lo que justificaba su función. El tipo de coche comprado para señalar estatus. Lo rodeé lentamente. Él lo sabía. Sabía exactamente lo que iba a pasar. No lo hagas, dijo, dando un paso adelante. No respondí. Solo lo miré y luego saqué las llaves del bolsillo. Sin gritar, sin apresurarme, solo con calma, con intención. Él se movió hacia mí por reflejo, pero yo me acerqué a él de nuevo, cerrando la distancia tan bruscamente que se congeló. No fue fuerza, fue psicológico. La proximidad le recordó el día fuera del gimnasio, el día en que se dio cuenta de que ya no podía controlar la narrativa. Retrocede, dije en voz baja. ¿Lo hizo? Y entonces arrastré los dientes de metal de la llave por toda la longitud de la pintura de su coche. Una línea lenta, no frenética, no destructiva por el mero hecho de destruir, simplemente permanente. El sonido del metal contra la pintura es inconfundible. El tipo de sonido que reescribe la memoria. Se quedó allí, con la mano sobre la boca, respirando como si hubiera olvidado cómo regular el oxígeno. Eso no es violencia, dije. Eso es puntuación. Su voz se quebró cuando finalmente regresó. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque este coche es la versión de ti mismo que querías que el mundo creyera, dije. Y ahora, cada vez que lo mires, verás la verdad en su lugar. Sus hombros se encogieron hacia adentro. No lloró. No gritó. No atacó. Simplemente aceptó. Ese fue el momento en que comprendió que ya no había forma de salvar la cara. La narrativa se había ido. La imagen se había ido. La ilusión se había ido. Susurró, ¿qué hago ahora? Empiezas a ser una persona en lugar de una actuación, dije. O sigues fingiendo y te rompes de nuevo más tarde. Es tu elección. Asintió lentamente. Luego hizo algo inesperado. Extendió la mano. No como una disculpa, como rendición. No la tomé. No soy tu absolución, dije. Tienes que vivir la vida que hiciste. Bajó la mano y me alejé. La confrontación no se sintió triunfante. Se sintió necesaria. Una corrección, no venganza. Ajuste de narrativa. Al día siguiente, empaqué una pequeña bolsa y salí de la ciudad antes del amanecer. Necesitaba distancia, no de ella, no de él, sino de la versión de mí mismo que aún vivía dentro de esa casa. Conduje hasta el lago, el que solíamos visitar en verano, el que solíamos pretender que el mundo era simple. El agua estaba quieta, el cielo suave. Me senté en la orilla, descalzo, con los pies en la arena fría. No lloré. No sonreí. Simplemente respiré. Y por primera vez, el aliento no se sintió pesado. Entonces escuché pasos detrás de mí. Lentos, acercándose. No tuve que voltearme para saber quién era. Lillian se sentó a mi lado. No lo suficientemente cerca como para tocarla, pero lo suficientemente cerca como para ser reconocida. Vine a despedirme, dijo suavemente. Asentí. Sin ira, sin anhelo, sin dolor, solo reconocimiento. Ella miró el agua. Lo arruiné todo. No, dije, lo revelaste todo. Ella cerró los ojos. No sé cómo vivir con eso, susurró. Aprendes, dije, de la misma manera que yo lo hice, despertando mañana y al día siguiente y al siguiente. Eventualmente, la culpa se convierte en comprensión, y la comprensión se convierte en otra cosa si la dejas. Ella se limpió la mejilla. ¿Me perdonarías alguna vez? Lo pensé. Realmente lo pensé. Luego respondí honestamente. Sí.
Ella inhaló bruscamente. Pero el perdón no significa regreso, añadí. Ella exhaló lentamente, como soltando un aliento que había estado atrapado durante meses. Adiós, Ethan, dijo. Adiós, Lillian. Se puso de pie, se alejó, no miró hacia atrás, y yo permanecí allí en la orilla, respirando, todavía tranquilo, cambiado, no curado, no completo, solo convirtiéndome. Y la historia no había terminado. Todavía no. El mundo no había visto la forma final en que me estaba convirtiendo. La tormenta no había terminado. Solo estaba tocando tierra. Me quedé en el lago durante horas. El sol salió por completo, cambiando el cielo de un gris apagado a un suave dorado. Los patos se movían lentamente sobre la superficie como pinceladas. Un barco de pescadores pasó a la deriva en silencio. El mundo, en su infinita sutileza, seguía siendo el mundo. No hubo una transformación dramática, ni truenos, ni claridad cinematográfica, solo el lento y constante pulso de estar vivo. Eso era suficiente. Finalmente, me puse de pie y caminé por la orilla. La arena era fresca y fina bajo mis pies. El aire olía a pino y agua y quietud. Encontré el viejo muelle, el mismo muelle donde una vez apoyó su cabeza en mi hombro y me dijo que se sentía más segura conmigo. Es curioso cómo la memoria no borra la belleza, incluso cuando la belleza proviene de algo roto. Me senté en el borde del muelle y dejé que mis piernas colgaran por el costado. El agua estaba fría cuando sumergí mis dedos. Lo suficientemente fría como para recordarme que todavía estaba aquí. Eso importaba. La existencia importaba. Incluso ahora, especialmente ahora, pensé en el niño que nacería en esta historia. No un símbolo, no una reparación, una persona, un comienzo separado de los finales que los precedieron. Imaginé sostenerlo. Imaginé el peso, el calor, la responsabilidad. Ya no me asustaba. Me humillaba. Había una diferencia. El viento cambió. Una pequeña brisa rizaba el agua. Cerré los ojos. Pasó el tiempo. Quizás minutos, quizás horas. Y entonces escuché otro par de pasos. Estos eran más firmes, más arraigados. Sin vacilación. Pensé que te encontraría aquí, dijo Tommy, sentándose a mi lado sin esperar permiso. No respondí al principio. No tenía que hacerlo. Me entregó un termo. Café aún caliente. ¿Vino ella?, preguntó. Sí, y se despidió. Asintió lentamente. ¿Qué se sintió? Necesario, dije. Tomó un sorbo de su propio café. Así es como suelen sentirse los finales cuando son reales. Nos quedamos sentados en un silencio que no era pesado, solo presente, compartido. Se recostó sobre sus manos. ¿Y ahora qué? Observé a un pájaro planear bajo sobre el agua antes de responder. Empiezo de nuevo con el niño. Conmigo mismo, dije. El niño es solo parte de la historia, no la razón, no la justificación, solo el próximo capítulo. Él sonrió. Sabes, la mayoría de la gente tiene un punto de inflexión dramático en sus vidas. Tú sigues acumulándolos como logros. Me reí una vez. No una risa amarga. Una real. Pequeña, pero real. Quizás los necesitaba, dije. Algunas personas aprenden despacio. Él me dio un suave golpe en el hombro. No, solo aprendes profundamente. Nos quedamos así un rato. Luego dijo, ¿quieres volver al pueblo en un rato? ¿Quieres compañía? No, dije, pero con suavidad. Necesito terminar algo solo. Se puso de pie, sin ofenderse. Esa fue la razón por la que era mi amigo. No intentó arreglar cosas que no necesitaban ser arregladas. Estaré en el restaurante, dijo. Cuando estés listo. Asentí. ¿Se fue? Yo me quedé. El cielo comenzó a cambiar de nuevo, pasando de la luz de la mañana a la brillante certeza de la tarde. El mundo seguía moviéndose como siempre. El tiempo no preguntaba qué necesitaba. Simplemente continuaba.
Así que yo también lo hice. Tomé un último respiro del aire del lago, me levanté y caminé de regreso a mi camioneta. Hice una pausa con la mano en la puerta. Esto no era el comienzo de una nueva vida. Esto era simplemente la continuación de la vieja sin las ilusiones. No hay renacimiento. Solo hay reconocimiento. Y me reconocí a mí mismo de nuevo. No la versión definida por ella. No la versión definida por la traición. No la versión definida por la pérdida. La versión que soportó. La versión que se quedó. La versión que aprendió a permanecer intacta mientras todo a su alrededor se rompía. Me subí a la camioneta. Conduje de regreso hacia el pueblo, hacia la responsabilidad, hacia la paternidad, hacia cualquier forma que el resto de mi vida tomara. La tormenta no se había ido, pero ya no le tenía miedo a las tormentas. Me había convertido en la orilla que permanece cuando las olas terminan. Los días después de su partida fueron de quietud, el tipo de quietud que se siente como un escenario de teatro antes de que se enciendan las luces. La gente asume que cuando un matrimonio termina, el corazón se rompe ruidosamente, se hace pedazos visibles, esparcidos por el suelo para que todos los esquiven. Pero la angustia es silenciosa. Es el tintineo de una taza de café colocada demasiado suavemente sobre una encimera. Es el sonido de la casa cuando solo hay un cepillo de dientes en el baño. Es notar que el lado de la cama que una vez sostuvo un cuerpo cálido y que respiraba ahora es solo colchón y memoria. Me adapté rápidamente, más rápido de lo que esperaba. No la extrañaba a ella. Extrañaba la versión de la vida que creía que estábamos construyendo. Y una vez que me di cuenta de que esa versión era un fantasma, ya no la lloré. Los fantasmas no pueden ser asesinados. Solo necesitan ser reconocidos y luego se les permite salir de la habitación. La gente del pueblo ya no me trataba como una tragedia. Me trataban como algo más. Algo que no sabían muy bien cómo definir. Ni lástima, ni admiración, ni miedo, respeto, quizás, pero un respeto tranquilo. El tipo que le das a alguien que ha caminado por el fuego sin gritar. Fui a trabajar. Arreglé máquinas. Volví a casa. Me preparé la cena. Dormí. La rutina no solo me estabilizó. Me reconstruyó. Y una mañana, mientras apretaba un tornillo en una prensa hidráulica, me di cuenta de algo importante. Había dejado de pensar en lo que había perdido y había empezado a pensar en lo que iba a construir a continuación. Ese fue el momento en que supe que la vieja versión de mí estaba muerta. Pero los finales no permanecen como finales. Las historias se repiten. La primera señal del siguiente movimiento llegó un martes por la tarde, 3 semanas después de que ella se fuera. Escuché un golpe en mi puerta. 3 golpes secos. No vacilantes, no tímidos. La abrí y la encontré allí. Lillian, pero no la mujer que se fue. Tampoco la versión devastada y desmoronada. Esta vez estaba serena. Líneas limpias, ropa sencilla, cabello recogido. El tipo de aspecto que alguien usa cuando se mantiene unido a través de una disciplina cruda. No sabía dónde más ir, dijo. La dejé entrar, no por anhelo, sino porque rechazarla implicaría una inversión emocional. Ya no tenía esa inversión. Entró, miró alrededor de la sala de estar como si intentara entender cómo el espacio podía sentirse tan desconocido después de haber sido suyo durante años. Se sentó. No ofrecí té ni agua. Ella no preguntó. Dejaron ir a Nathan, dijo finalmente. Sin indemnización, sin carta de recomendación. Tendrá que reubicarse si quiere trabajar en el mismo campo. Asentí. Ya lo había asumido. ¿Y tú? Pregunté. Ella miró sus manos. ¿Renuncié? No me despidieron, pero era imposible. Nadie dijo nada, pero lo sentía a cada segundo. Así que ahora eres libre, dije. Ella se rió una vez, corta, sin humor. No, ahora estoy vacía. Me recosté y la estudié. Los bordes afilados de la culpa habían desaparecido. Lo que quedaba era algo más tranquilo. Realidad, aún no aceptación, solo conciencia. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté.
Ella levantó la vista bruscamente, sorprendida de que hubiera cortado directamente al núcleo de su visita. No sé. Pensé que quizás podríamos hablar. Estamos hablando, dije. Así que habla. Ella inhaló lentamente. Pensé que me fui porque era infeliz. Pero creo que me fui porque tenía miedo de lo ordinaria que se siente la felicidad. No tiene aplausos. No tiene grandes gestos. No te asegura constantemente que eres especial. Simplemente es. Y yo no sabía cómo simplemente ser. Eso es honesto, dije. Y raro. Pero la honestidad no deshace el daño. Ella asintió. Lo sé. Silencio de nuevo, pero no el viejo silencio pesado. Este era solo espacio. No vine aquí para pedirte que me aceptes de vuelta, dijo. Sé que no lo harás. Vine aquí porque no quería que la última versión de mí que recuerdes fuera la que lo destruyó todo. Lo consideré. Tú no controlas cómo te recuerda la gente, dije. Solo controlas quién eres cuando te vuelven a ver. Le tembló el aliento. Entonces, ¿qué ves ahora? Una persona que amaba, dije. Una persona que no odio. Una persona que ya no necesito. Ella cerró los ojos. Una lágrima se deslizó, pero solo una. Y no la secó. Me quedo con mi hermana por ahora, dijo. Asentí. Se puso de pie y por un momento, solo por un momento, extendió la mano como para tocar mi brazo, pero detuvo su mano antes de que hiciera contacto. Y esa restricción me dijo todo lo que necesitaba saber. Finalmente había aprendido el costo de asumir la cercanía. Se fue y la casa no se sentía vacía. Se sentía equilibrada, estable. Mía. La mañana siguiente fue gris. No gris de tormenta, no dramático, solo tranquilo. Un color de quietud. El tipo de mañana que no se anunciaba, no exigía nada. Simplemente existía, un espacio entre lo que había sucedido y lo que vendría después. Me senté en mi camioneta frente a la casa durante mucho tiempo. La casa parecía más pequeña ahora, no físicamente, solo reducida, como si las paredes hubieran exhalado y soltado el peso con el que una vez la llenamos. Sostenía la llave en mi mano, no apretándola, no girándola, solo sosteniéndola, sintiendo la forma, el peso, el recuerdo de la puerta que abría. No iba a volver por ella. No iba a volver por disculpas o cierre o respuestas. Iba a volver a encontrar la versión de mí mismo que había dejado atrás en el proceso de amar a alguien que no podía amarme de la misma manera. La versión de mí mismo que creía que si dabas lo suficiente, sacrificabas lo suficiente, te mantenías lo suficientemente leal, el amor perduraría. Esa versión de mí todavía estaba dentro de esa casa, y necesitaba ser sacada a pasear. Salí de la camioneta y caminé hasta la puerta principal. La llave se deslizó en la cerradura fácilmente, como si hubiera estado esperando. La puerta se abrió sin resistencia. El olor me llegó primero. Jabón de ropa. Vainilla. El tenue rastro de su perfume, el que solía ponerse antes de irse a trabajar. Su risa vivía en estas paredes como un sonido que había empapado demasiado profundo para lavarse. Entré. El silencio me recibió como un ser vivo. No encendí las luces. No necesitaba hacerlo. Conocía cada ángulo de este lugar, cada ranura en el suelo, cada espacio donde nos parábamos demasiado cerca, cada lugar donde nos alejábamos demasiado. Mis pasos sonaban más pesados ahora. No físicamente, solo en la forma en que el peso funciona cuando la memoria se sienta sobre tus hombros. La casa no me acusaba. Tampoco me daba la bienvenida. Solo sostenía lo que había sido. Caminé lentamente por el pasillo, como si estuviera caminando por un museo de la memoria comisariado por alguien que quería ser amable pero no podía evitar la verdad. La mesa del comedor donde me dijo que necesitaba espacio. La encimera de la cocina donde se reía mientras le enviaba mensajes de texto, pensando que no notaba la diferencia en su sonrisa. El sofá donde dormí la noche que lo supe pero aún no lo dije. La escalera donde nos besamos sin ninguna razón más que nos gustaba estar cerca. Habíamos vivido aquí. Habíamos creado algo real aquí y ella lo había destruido aquí también. Ambas verdades coexistían.
Llegué a la puerta al final del pasillo. La guardería, la última habitación sin terminar. La abrí. El aire interior seguía siendo suave, como un aliento contenido, como esperando. Las paredes estaban a medio pintar. La cinta aún bordeaba los bordes donde habíamos planeado terminar la moldura el próximo fin de semana. La cuna seguía sin montar. La pequeña cómoda estaba vacía. Una mecedora en la esquina, sin usar. Y junto a la silla, una caja sellada. No mía, ni de sus hermanas, ni algo que habíamos dejado por accidente. Una caja nueva con la caligrafía en la parte superior, para cuando esté listo. La miré durante mucho tiempo. No con miedo, solo con reconocimiento. Esto era suyo, su despedida, su intento de un gesto de responsabilidad, culpa, amor, lo que fuera que pudiera manejar mientras estaba de pie entre las ruinas que ayudó a crear. Me arrodillé a su lado. No la abrí. Todavía no. La habitación sin terminar no era sobre lo que ella dejó. Era sobre quién había sido yo cuando pintaba estas paredes. Me senté en la mecedora en su lugar. Crujió suavemente, el sonido suave y cansado, como si recordara cuando la probamos juntos en la tienda. Cuando ella se sentó en ella riendo y dijo que probablemente se quedaría dormida abrazándolo en ella. Cerré los ojos. No forcé los recuerdos a irse. Los dejé venir. Los buenos, las devastaciones, los casi, las cosas que no dije cuando debería haberlo hecho, las cosas que creí que serían para siempre. No me rompió. Ahora no. Porque esta vez no intentaba aferrarme a nada. Estaba soltando. Abrí los ojos y finalmente toqué la caja. Levanté la tapa. Dentro había pequeñas cosas. No disculpas, no explicaciones, objetos. Un pequeño mameluco blanco con un oso de dibujos animados. Una tarjeta sin mensaje dentro. Solo un espacio en blanco que ella no había sabido cómo llenar. Una fotografía impresa de nosotros de antes de todo. La que dejé de mirar porque dolía demasiado. Y en el fondo, una nota doblada 2 veces. La desdoblé. Su letra temblaba. No sé amar como tú. Creí que sí. Creí que era suficiente. No me di cuenta de que el amor podía ser seguro y real y tranquilo. Seguí persiguiendo el tipo de amor que quema porque tenía miedo del tipo que se queda. Sé que nos rompí. Sé que te rompí. Pero serás un buen padre. El tipo que nunca tuve. Espero que algún día te perdones por amarme. No había manipulación en las palabras, ni súplica, ni justificación, solo verdad. Y en esa verdad, había algo que no esperaba. Arrepentimiento. No el tipo teatral, el tipo real. Doblé la nota lentamente y la puse en la caja. No lloré. No porque no pudiera, sino porque el duelo finalmente había terminado su arco. Me puse de pie. La habitación ya no me retenía. La casa tampoco. Cogí el pingüino de peluche del suelo y salí. Cerré la puerta detrás de mí y deslicé la llave debajo del felpudo. No porque estuviera huyendo, sino porque había terminado. Mientras caminaba de regreso a la camioneta, la luz de la mañana cambió. No brillante, no dramática, sino clara. El tipo de luz que llega después de una tormenta, no para celebrar, sino para revelar lo que sobrevivió. Encendí el motor. El camino por delante no era limpio ni cierto ni simple, pero era mío. Y esta vez caminaba por él solo, no vacío, simplemente finalmente completo. Me quedé fuera de la casa a la mañana siguiente. La hierba del jardín delantero había crecido de forma desigual. Una sola cortina estaba corrida lo justo para mostrar que alguien había estado paseando dentro. La pintura del marco de la ventana se había desconchado. Pequeñas señales del paso del tiempo sin intención. No había nadie más en casa. Ella se quedaba en casa de su hermana. Lo comprobé, no para evitarla, sino para evitar mezclar explosiones emocionales en un momento que necesitaba silencio. Abrí la puerta. La entrada olía igual. Detergente de ropa, cera de vela, algo ligeramente floral. Pero ahora estaba mal, como un fantasma de algo que había muerto. El aire zumbaba con recuerdos, su risa en la cocina,
sus zapatos tirados junto a la puerta, su voz diciendo, te amaré para siempre, como si lo creyera. Caminé lentamente, no porque dudara, sino porque la casa lo exigía, como si fuera un museo de una vida que ya no era mía. El salón estaba ordenado, forzadamente ordenado, el tipo de pulcritud utilizada para ocultar el caos. No me detuve allí. Caminé por el pasillo, pasando las fotografías que aún no habíamos quitado. Me detuve en una. Nosotros en la playa, su cabeza en mi hombro, mi mano reposando suavemente en su espalda como si siempre hubiera estado destinada a estar allí. Parecíamos felices. Éramos felices. Esa fue la peor parte. La gente siempre dice que debe haber habido señales de advertencia, que alguien siempre sabe, que se puede sentir la traición. A veces no se puede. A veces amas a alguien tan honestamente que la mentira se desliza suave e invisible. La última puerta al final del pasillo estaba ligeramente abierta. La guardería. La habíamos pintado juntos antes de que supiera la verdad. Paredes verde salvia claro. Móvil colgado del techo. La cuna todavía en su caja. Un pingüino de peluche sentado solo en la esquina como si hubiera estado esperando a alguien que nunca llegó. Entré. Esta era la habitación donde el pasado y el futuro chocaron. Donde lo que planeamos y lo que la realidad se convirtió se enfrentaban como extraños obligados a compartir el mismo aire. Me senté en el suelo, no derrumbado, simplemente arraigado. Esta era la confrontación, no ira, no dolor, no acusación. Era aceptación. La versión de mí que vivía aquí, el que creía en para siempre, que creía que la confianza era inquebrantable, que creía que el amor era el escudo que protegía todo. Ese hombre tuvo que morir para que yo pudiera seguir adelante. No lo odiaba. Era bueno. Era esperanzado. Creía en algo puro, pero la pureza no sobrevive a la vida sin guía. Cerré los ojos. No hablé en voz alta. No necesitaba hacerlo. Gracias, le dije. Pero tengo que seguir sin ti. Cuando abrí los ojos, la habitación se sentía más ligera. No como si el dolor hubiera desaparecido, sino como si el peso se hubiera desplazado a un lugar donde podía cargarlo. Me puse de pie. La casa ya no me retenía. Me liberó. Volví a la puerta principal, pero antes de irme, tomé el pingüino de peluche de la guardería. No como un símbolo del pasado, como una promesa al futuro. Mi hijo conocería el amor, no la ilusión, no la actuación, no la posesión. Amor que perduró cuando fue difícil. Amor que no se derrumbó bajo presión. Amor que no necesitaba mentiras para sobrevivir. Salí, cerré la puerta detrás de mí y no miré hacia atrás. El siguiente capítulo ya había comenzado. La casa estaba exactamente igual a como la había dejado. Luces apagadas, platos limpios, aire inmóvil. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé en la entrada, dejando que el silencio se asentara. Ya no era el silencio de la tensión. Era el silencio del final, el silencio de un libro cuyas últimas páginas no se han escrito, pero cuya historia ya ha terminado. Caminé por la habitación lentamente, sin tocar nada, dejando que el peso de la memoria se quedara donde necesitaba quedarse. Las fotos del pasillo, las ranuras en el suelo de madera de donde una vez movimos muebles, riendo, el tenue contorno donde había colgado su cuadro favorito antes de que lo empaquetara. No me sentía sentimental. No me sentía adormecido. Me sentía presente, plena y completamente. El tipo de presencia que una persona solo gana después de haberse sobrevivido a sí misma. Entré al dormitorio. La cama estaba hecha perfectamente. Esquinas de hospital. Eso era nuevo. Ella siempre había hecho la cama con un descuido suave y juvenil, doblando las mantas sin apretar, las sábanas irregulares, las almohadas tiradas como nubes. Esta versión, las esquinas apretadas, los bordes rectos, pertenecía a otra persona, alguien a quien no conocía, alguien que aún no existía. Y entonces me di cuenta, no dolorosamente, solo con claridad, de que ya éramos historia. No éramos una ruptura. Éramos un evento completo, un arco completo, una construcción y un colapso. Nada sin terminar, solo las secuelas. Me senté en el borde de la cama y dejé que el silencio llenara mis pulmones. Luego me puse de pie, fui al armario,
saqué la caja que no había tocado en años. La que contenía cada nota, cada carta, cada trozo de evidencia de que una vez, dos personas de 20 años pensaron que el amor era invencible. Entradas de cine baratas. Una flor amarilla prensada del día que subimos esa colina detrás del viejo parque. Un recibo del restaurante donde me dijo que quería construir una vida conmigo. Su letra en tinta esperanzadora y en bucle. Quiero que cada versión de mi futuro te incluya. El tiempo es cruel porque dice la verdad. El futuro me había incluido hasta que dejó de hacerlo. Cerré la caja y no la abrí de nuevo. Esto no se trataba de guardar o tirar. Se trataba de reconocer la realidad sin necesidad de encajarla en un significado. No necesitaba quemar recuerdos para demostrar que estaba superándolo. No necesitaba aferrarme a ellos para demostrar que una vez la amé. Solo necesitaba dejarlos ser. Bajé la caja, pero no la llevé a la basura. La dejé en el garaje, en una esquina donde las cosas que solían importar van a descansar. Cuando volví a la sala de estar, el sonido de un coche que reducía la velocidad afuera rompió la quietud. Los faros iluminaron la pared. Una puerta se cerró. Pasos sobre la grava. Luego un golpe. No el suyo. Abrí la puerta. Nathan estaba allí. Pero este no era el hombre que se arrodilló en el estacionamiento, jadeando, rompiéndose. Este no era el hombre que perdió su imagen. Este era el hombre que finalmente había dejado de luchar contra sí mismo. Su cabello estaba despeinado, su corbata no estaba, su camisa arrugada, su rostro crudo. No maníaco, no desesperado, humano. Por primera vez desde que todo esto comenzó, parecía real. No habló de inmediato. Yo tampoco. Luego dijo, ella vino a verme. Mi mandíbula se tensó, pero no con celos, con reconocimiento. El círculo se había cerrado. La historia había vuelto al lugar donde comenzó. Me dijo que se fue, continuó. Me dijo que renunció, me dijo que lo perdió todo. Asentí una vez. Tragó saliva con fuerza. Me preguntó si todavía quería intentarlo, si podíamos construir algo. Su voz tembló, pero siguió hablando, y le dije que no. No había orgullo en su voz, ni victoria, solo una honestidad raspada hasta los huesos. Le dije, continuó, que no nos amábamos. Nos encantaba como la otra persona nos hacía sentir sobre nosotros mismos, que éramos espejos, no compañeros. El aire nocturno era frío, pero su voz era cálida, exhausta, despojada. Le dije, dijo en voz baja, que debería encontrarse a sí misma, no a alguien en quien reflejarse. No respondí. No lo necesitaba. Me miró entonces, no como competencia, no como enemigo, no como oponente, sino como otro hombre que había estado en llamas y las había atravesado. Tuviste razón, dijo, en todo. No me sentí triunfante. Me sentí terminado. Dio un paso atrás, no por miedo, sino por el cierre. Vine aquí, dijo, porque necesitaba decírtelo a la cara. No me arruinaste. Me salvaste de convertirme en alguien peor. Dejé que eso se asimilara. Ninguno de los dos parpadeó. Entonces le pregunté, ¿y ahora qué? Su aliento se empañó en el frío entre nosotros. Ahora, dijo. Vivimos. No dramático, no poético, solo verdad. Asintió una vez, profunda y respetuosamente, y se alejó. Sin motor ruidoso, sin portazo, solo graba bajo los zapatos y un coche que desaparecía por la carretera. Cerré la puerta lentamente. No había triunfo en mi pecho, ni angustia, ni victoria, solo equilibrio. Caminé hacia la sala de estar, apagué la última lámpara y me senté en el sofá. Mis manos reposaban tranquilamente en mis rodillas, mi respiración era constante. El mundo exterior estaba en silencio. El mundo interior estaba más tranquilo. Este era el momento hacia el que había estado caminando todo el tiempo. No rabia, no venganza, no reclamación, sino definición. La ruptura final no fue ruidosa. Fue la comprensión de que ya no necesitaba nada del pasado. Ni cierre de ella, ni disculpa de él, ni justificación de mí mismo. Me había convertido en el hombre que debía haber sido mucho antes de la traición.
Un hombre que no ruega ser elegido. Un hombre que no se rompe para mantener a otros enteros. Un hombre que entiende que el silencio no es vacío. Es una conclusión. Me puse de pie, caminé hacia la puerta principal, la abrí y salí. La noche era aguda y viva. Una brisa me acarició la cara, lo suficientemente fría como para despertar las últimas partes de mí que aún dormían. No miré hacia atrás a la casa. Ni una sola vez. Cerré la puerta desde afuera, guardé la llave en mi bolsillo, me quedé quieto y dejé que la última línea de la historia llegara por sí sola. No pronunciada, sino comprendida. No perdí nada. Simplemente dejé de sostener lo que ya se había ido. La historia termina aquí.